Puedes tener una gran información a tu favor. Puedes tener los estudios de mercado más recientes. Puedes tener a las mejores personas trabajando en tu equipo. Y aún así no lograr que tu negocio supere los 2 años de vida. En cambio, sucede que hay personas que sin ningún tipo de estudios académicos y sin ningún tipo de ayuda de estrategia en negocios, logran iniciar un negocio que con el tiempo se convierte en una gran empresa. Pero ¿qué pasa aquí? ¿No es más probable que una gran cantidad de información, datos y estudios nos aseguren que nuestro negocio va a tener éxito? ¿Cómo es posible que una persona sin estudios académicos pueda transformar una idea de su cabeza en un negocio exitoso? Esto sucede más de lo que pensamos. De hecho, muchas empresas exitosas iniciaron con unos fundadores que no tenían ni idea de qué era un estudio de mercado. Y es que muchas personas creen que para iniciar un negocio que funcione se necesita una enorme preparación académica y un gran conocimiento sobre economía y administración. Hay una palabra muy presente cuando se les pregunta a estos empresarios exitosos sobre cuáles son los factores que han determinado su éxito para crear proyectos y negocios. Y esta palabra es intuición. Es común que para todas las acciones que tomamos en la vida debemos utilizar la lógica, que usando la razón tomaremos la mejor decisión para cualquier cosa que queramos hacer, incluyendo crear un proyecto o un negocio. Pero a lo largo del tiempo se ha descubierto que no es así. Muchas decisiones que han tomado personas exitosas las han tomado haciendo caso a su intuición y no a la lógica. Sin más introducción y sin más bla bla bla, comenzamos. Pero ¿qué es esto de la intuición y cómo podemos utilizarla en un negocio? Primero hay que entender cómo funciona y para esto debemos partir de 2 premisas principales. La primera es que la mayoría de las veces menos es mejor que más y vamos a explicar por qué. El exceso de planteamientos, ideas y datos lo que provocan regularmente es que complican la solución a la respuesta a la que queremos llegar. Es decir, que si tenemos varias opciones de cómo realizar determinado trabajo, generalmente la opción más sencilla es la correcta. Es preferible la simplicidad a la complejidad. Y esto es porque la forma más sencilla de llegar a algo involucra menos acciones, menos suposiciones y esto evita que nos equivoquemos. En cambio, tomar la forma más compleja suele ser la incorrecta porque contiene más variables que si una de estas contiene una sola imprecisión va a terminar por no funcionar. La respuesta a algo que estamos buscando suele ser la explicación más sencilla y no la más compleja. Pongamos por ejemplo que vamos caminando por la calle y cuando llegamos a casa nos damos cuenta que uno de nuestros zapatos está manchado. Entonces queremos quitar esa mancha lo más rápido posible para que no sea más difícil quitarla después. Se nos ocurren 2 ideas. La primera es hacer una mezcla con detergente en polvo, detergente líquido y otros ingredientes para hacer la mezcla lo más potente posible. Y la otra solución es dejar remojando la parte manchada con vinagre y un poco de agua. Nuestro sentido crítico y de razonamiento nos dice que elijamos la mezcla con varios ingredientes, porque pensamos que entre más ingredientes tenga la mezcla debería ser mejor. Pero déjame decirte que la mezcla de vinagre con un poco de agua, aunque sea más sencilla, es un potente limpiador. Incluso es mucho más efectivo este método, porque la primera mezcla del ejemplo puede que no sea tan efectiva. Además que esa mezcla con muchos ingredientes puede que termine dañando nuestro calzado. Aquí la solución más simple es la ganadora. Ahora, teniendo claro esto, vamos con la segunda premisa. Nuestra mente, en forma natural, es una máquina súper eficiente para resolver problemas y trata de ahorrar la mayor cantidad de energía posible solucionando estos problemas de una forma rápida y sencilla. Cuando el entorno o ciertas circunstancias requieren que reaccionemos o resolvamos algo de forma rápida, nuestra mente es capaz de hacer que resolvamos eso en tiempo récord. Y esto es gracias a la intuición. Hay eventos que cuando suceden no permiten que nos demoremos pensando en cómo reaccionar a esa situación.
Es entonces cuando una parte de nuestra mente no le pide permiso a nuestra conciencia para reaccionar. Un ejemplo de esto sería cuando un boxeador esquiva una gran cantidad de golpes en fracción de segundos. Esto no sucede porque el boxeador sea consciente y analice todos los golpes que va a recibir. Su conciencia no tiene el tiempo para analizar tantos golpes en tan poco tiempo. Aquí es donde la intuición controla por unos momentos su cuerpo para poder esquivar todos los golpes. ¿No les ha pasado que cuando deben de tomar una decisión rápida entre varias opciones, sin pensarlo mucho, toman la decisión correcta? Hasta uno mismo se pregunta, ¿cómo lo hice si ni siquiera lo pensé? Ahora que están claros estos dos puntos, la respuesta de por qué hay personas que logran transformar sus ideas en negocios exitosos sin disponer de una gran cantidad de información de estrategia y marketing es porque cuando se les ocurre una idea le hacen caso a su intuición. Estas personas concentran su energía en desarrollar su intuición en vez de consultar datos, estadísticas e información de ese tipo. El exceso de información provoca que no tomemos la oportunidad correcta. Es muy común que cuando debemos tomar una oportunidad consideramos todas las variables posibles, consultamos información de varias fuentes, incluso tomamos opiniones de personas que conocemos. Todo esto nubla nuestra intuición y provoca que no tomemos la oportunidad correcta. Pero la buena noticia es que la intuición se puede desarrollar y la manera más simple de hacerlo es usándola. Entre más la usemos, sin importar que a veces nos equivoquemos, nuestra mente aprende a acertar más veces y así se afina nuestra intuición. Y bueno, con esto terminamos. Si cuando decides hacer algo sin saber por qué lo has decidido, pero sabes y sientes dentro de ti que es la decisión correcta, eso es intuición. Si nuestra lógica y razón no pueden explicar cómo es que acertamos en tomar cierta oportunidad, eso es intuición. Y ya para terminar, los dejo con esta frase de nuestro amigo Henry Poincaré. Probamos las cosas por medio de la lógica, pero las descubrimos por medio de la intuición. Nos vemos pronto.